Doctor Marcel Tangarife, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues señor, aquí en la batalla por la causa de la justicia con Andrés Felipe Arias. Yo me pregunto por qué en los Estados Unidos, en este último fallo, resolvieron que si hay tratado de extradición vigente con los Estados Unidos. ¿Y por qué no les importa que Andrés Felipe Arias no tenga segunda instancia, que es un derecho humano universal y que no se puede desconocer en ninguna circunstancia? Nos preguntamos por qué, doctor Tangarife. Doctor Londoño, pues la verdad es que uno piensa que lo que ocurrió en el caso de Andrés Felipe Arias, en particular con la Corte de Apelaciones de Atlanta, es que ellos no, no iban a entrar a analizar el fondo del problema jurídico que está detrás de la situación de él. Me explico, no iban a entrar a analizar si Andrés Felipe Arias tiene derecho o no tiene derecho a la segunda instancia, si su sentencia condenatoria está en firme por tratarse de una sentencia de única instancia que no ha podido ser impugnada. Ninguno de esos elementos. Lo que estaba analizándose en el proceso allá en Estados Unidos era la viabilidad de una orden de extradición que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal en su momento, tramitó a través del gobierno colombiano para que éste a su vez lo solicitara al gobierno de los Estados Unidos y sobre el entendido, según el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que entre Colombia y Estados Unidos estaba vigente el tratado de extradición. Sobre esa base la Corte de Apelaciones de Atlanta se pronuncia y efectivamente llega a la conclusión de que hay razones jurídicas suficientes para permitir que se dé viabilidad a esa solicitud de extradición que presentó en su momento el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, repito, a solicitud de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente ellos no iban a entrar a analizar el tema que nosotros estamos planteando en Colombia desde el punto de vista de la violación grave de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias, a la impugnación de la sentencia condenatoria a única instancia y o de la doble conformidad de acuerdo con el lenguaje que utilizan los tratados internacionales vigentes en Colombia desde 1976, el Tratado de Derechos Políticos de la ONU y el Pacto de San José desde 1978 en el marco de la Organización de Estados Americanos. Doctor Tangarife, el gobierno de Juan Manuel Santos afirmó para pedir la extradición de Andrés Felipe Arias que estaba vigente el tratado con los Estados Unidos. El propio presidente Juan Manuel Santos había dicho categóricamente, en el caso de un mafioso venezolano, que Colombia no tenía tratado de extradición con los Estados Unidos. Después, en el caso de Andrés Felipe Arias, dijo que sí. Y ahora este gobierno, el de Iván Duque, no dice ni que sí ni que no. El doctor Jaime Amin resolvió decir por su cuenta, él es un consejero de los muchos consejeros que hay en Palacio que no sabe uno a quién aconsejan ni a qué horas, resolvió decir que sí había tratado de extradición. ¿Por qué el gobierno del presidente Duque no dijo ante las Cortes que no había tratado de extradición? Porque no lo hay. No existe ley refrendatoria del tratado porque la ley fue declarada inexequible. Luego no existe, luego no hay tratado de extradición con los Estados Unidos, lo que no impide que extraditemos a los Estados Unidos todos los bandidos que los Estados Unidos nos piden, como ha sido el caso. Eso no tiene ninguna dificultad, pero tratado de extradición no existe, doctor Tangarife. Pues doctor Londoño, ahí uno se enfrenta a una de esas situaciones paradójicas desde el punto de vista jurídico, porque indudablemente cuando la Corte Constitucional de Colombia declara inexequible la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con Estados Unidos y el tratado mismo, claramente a la luz de la Constitución Política, ese tratado internacional no se perfeccionó o de alguna manera también al haber entrado en vigencia dejó de producir sus efectos desde el punto de vista jurídico. Yo desconozco, la verdad lo desconozco, si en su oportunidad el gobierno colombiano informó de esa situación denunciando el tratado o poniendo de manifiesto la sentencia de la
Corte Constitucional que declaraba inexequible el tratado a los Estados Unidos, que es su contraparte. No sé si lo hizo o no lo hizo, porque esa sería la única explicación que uno entendería desde el punto de vista de los Estados Unidos, que afirme que el tratado de extradición entre ambos países sí está vigente. Pero lo más triste de todo, doctor Londoño, frente a esta discusión de si el tratado está vigente o no está vigente, que claramente el tratado fue declarado, reitero, inconstitucional por la Corte Constitucional, lo cierto es que un Estado como el Estado colombiano no puede darse el lujo de tener una justicia para unos y otra justicia para otros. La justicia, basada en la Constitución y la ley, debe ser para todos, independiente, imparcial, abstracta, y para las situaciones jurídicas similares se debe aplicar de la misma manera. No podemos pensar que es lo que está ocurriendo en Colombia, y eso nos está generando una crisis institucional muy importante, frente a la cual yo creo que las altas cortes tienen una responsabilidad definitiva de mostrar que efectivamente en Colombia sí hay seguridad jurídica. No podemos seguir en Colombia con esta situación en la que, si se trata de Andrés Felipe Arias, tenemos una justicia, pero si se trata de otras personas, como el señor Santrich, tenemos otro tipo de justicia. La justicia y la ley debe ser una sola para todos los colombianos. La garantía de los derechos fundamentales debe ser para todos y cada uno de los colombianos. Doctor Tangarife, se está discutiendo aquí, se están discutiendo muchas cosas que no vienen al cuento, pero hay uno que sí, que es especialmente relevante, que es la existencia de la segunda instancia, a la que Colombia está obligada desde hace muchísimos años. Muchísimos años. No cabe ninguna duda de que Colombia estaba transgrediendo principios universales de derecho. Luego, la aplicación retroactiva de esa norma en beneficio de los sindicados acusados o aún condenados en materia penal es inequívoca. ¿No cree usted? Completamente de acuerdo, doctor Londoño. Es que, mire, Colombia, que tiene una tradición de respeto al derecho internacional muy importante desde hace 2 siglos largos, desde la Constitución de 1886 para adelante, siempre la ha tenido. Suscribe en la década de los 70 2 tratados internacionales muy importantes. Uno que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que entra en vigencia porque se aprueba por ley aprobatoria del tratado en Colombia y se incorpora a la legislación interna colombiana el 23 de marzo de 1976. Y ese tratado internacional es clarísimo en garantizarle a todas las personas, sin distinción alguna, el derecho que tienen a impugnar una sentencia condenatoria de única instancia, ¿sí?, o una sentencia condenatoria, de acuerdo con lo que ha dicho recientemente la Corte Constitucional, también de la primera condena que se dé dentro de un proceso penal, inclusive si esa condena penal sea en segunda instancia por primera vez, ¿sí? Por eso se habla de doble instancia y de doble conformidad, porque son derechos muy similares, pero distintos en últimas. Ese tratado internacional también, digamos que fue reiterado por Colombia al suscribir y poner en vigencia el Pacto de San José en junio de 1978, que consagra exactamente el mismo derecho. Andrés Felipe Arias, llámese Andrés Felipe Arias, o cualquier otro colombiano, cualquier otra persona en territorio colombiano que tenga una condena penal de única instancia, desde ese entonces tiene el derecho a la impugnación de su sentencia, ¿sí? Y claramente, de acuerdo con esos instrumentos internacionales, con la jurisprudencia internacional emanada del Comité de Derechos Humanos de la ONU y del propio Comité de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y de la Corte Internacional de Derechos Humanos, etcétera, claramente ese derecho, cuando se ha violado o no se ha permitido ejercerlo con todas las garantías plenas, trae como consecuencia que esa sentencia condenatoria de única instancia o de primera instancia sin impugnación
esté suspendida en sus efectos y la condena no pueda surtir sus efectos hasta tanto la persona condenada pueda impugnar esa sentencia y se le confirme en segunda instancia esa sentencia. ¿Sí? Entonces, es muy doloroso realmente, y esa es una batalla, como se ha mencionado esta mañana en el programa, desde el punto de vista jurídico muy importante, y no es la batalla de Andrés Felipe Arias solamente, es la batalla de todos los colombianos, de todas las personas que están en esa misma situación jurídica, que son varias, y hay algunas personas que se preocupan porque pueden ser 200, 250, 300. La ley es para todos. Si fueran 1000 casos, igual debería ser la norma aplicable a todos los casos. Esa batalla jurídica no solamente tiene que ser por Andrés Felipe Arias y todas estas personas. Esa batalla tiene un trasfondo más importante, doctor Londoño, desde mi punto de vista, y es el rescate de la credibilidad, de la esencia de la justicia colombiana. La justicia es para administrar justicia y para resolver las controversias y darle a cada quien lo que le corresponde desde el derecho, o vamos a seguir con esa duda que tenemos la inmensa mayoría de los colombianos de si estamos albergados por una justicia politizada que ha dado unas muestras que a veces nos dejan con un grado de preocupación muy alto y debilitan institucionalmente la rama judicial. No hay duda de que la desprestigian, la debilitan y conducen a extremos como este del cartel de la toga. Cuando hay una sola instancia, claro que probablemente si hubiera doble instancia se hubiera llegado a lo mismo. Probablemente no, probablemente no. Se puede corromper una corte, pero corromper dos cortes de una vez es mucho más complejo. Y ahora el Estado colombiano reconoce el principio de la doble instancia. Lo reconoce y lo pone en vigencia. Lo tiene que poner en vigencia retroactivamente por obra de leyes que son universales en materia de norma aplicable al reo cuando le es favorable e inclusive al condenado, doctor Tangarife. Si ya estuviera condenada la persona y aparece una norma posterior favorable, le es aplicable en virtud de normas de la ley 153 de 1887. Hágame el favor. 150 años de existencia y no la hemos aprendido. Bueno, esperamos que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia entienda esto que parece tan elemental, ¿no, doctor Tangarife? Sí, doctor Londoño. Además, mire, yo creo que la Sala Laboral tiene en sus manos no solamente una responsabilidad muy grande desde el punto de vista institucional, sino también tiene en sus manos unos elementos que le permiten tomar una decisión en derecho realmente ajustada a la Constitución y a la ley. Me explico. No solamente tiene los dos tratados internacionales que ya hemos mencionado, vigentes desde 1976 y 1978, sino que además a partir de 1991, del 4 de julio de 1991, esos dos tratados quedaron incorporados a la norma constitucional como parte del bloque de constitucionalidad por defender, por consagrar derechos humanos fundamentales, como el que estamos en este momento analizando. Pero adicionalmente tiene el acto legislativo número 1 de 2018 que reconoce definitivamente el principio de la doble instancia y de la doble conformidad para los condenados en materia penal. Acto legislativo que está vigente en Colombia. Y adicionalmente a eso lo que usted dice es muy cierto. Si no tuviéramos, esos elementos tan claros, la ley 153 de 1887 claramente establece el principio de favorabilidad del condenado en materia de aplicación de la ley penal. Es decir, si tenemos que aplicarle a una situación anterior una ley más favorable que la vigente con anterioridad, se le tiene que aplicar. Y el ejemplo es muy sencillo y me lo dio mi hijo de 13 años. Imagínense, si yo hoy estoy condenado por haberme robado unas frutas en un restaurante y eso es un delito tipificado penalmente en el Código Penal y tengo una condena penal por eso, pues tengo que pagarla. Pero si resulta que mañana hay una ley de la República que dice que ese delito ya no es delito, sino que es una infracción policiva, pues el día de mañana ya me tienen que aplicar
vía principio de favorabilidad, que también está en la Constitución, esa ley de carácter retroactivo, porque si no, imagínese el absurdo. Yo estaría en la cárcel por un delito que cuando lo cometí era delito, pero que después la ley dice que ya no es delito, pese a lo cual sigo en la cárcel. En el caso, por ejemplo, de Andrés Felipe Arias y de las personas que están condenadas con sentencia condenatoria en única instancia, no solamente pasan todas esas cosas, sino que adicionalmente la sentencia no está en firme, doctor London. Y ninguna de esas personas, de acuerdo con el derecho internacional, de acuerdo con la Constitución política, debería estar en la cárcel porque la sentencia no debería estar ejecutándose. No debe estar ejecutándose porque es una sentencia en primera instancia. No hay sentencias en materia penal de única instancia. Ese es un tratado internacional al que Colombia está obligado. Uno no, varios. Y esa es una violación manifiesta de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias y de muchos otros colombianos. Y eso nos llevó a esta corrupción de las Cortes y a esta omnipotencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que hace y ha hecho lo que le viene en gana porque no tiene una instancia que revise su parecer, su punto de vista, que esa es la esencia del juez de segunda instancia. Doctor Marcel Tangarife, muchísimas gracias por estar con Doctor Londoño, nosotros en La permítame Hora de hacer la un Verdad. comentario muy pequeño frente a este tema, y es que paradójicamente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en otro caso totalmente distinto, ya reconoció que aun cuando la ley en Colombia no haya establecido el procedimiento para garantizar la doble conformidad o la doble instancia de cualquier persona condenada por esa propia sala, ese derecho se le debe reconocer a todos, a todas las personas, pero en el caso de Andrés Felipe Arias lo ha negado 3 veces. Pero también acuérdense que hay 2 sentencias de unificación de la Sala Plena de la Corte Constitucional de hace un par de meses en las que la Corte Constitucional reconoce ese derecho fundamental de todas las personas, lo ha tutelado y ha sentado unas bases muy importantes que son las que hemos venido discutiendo esta mañana con usted, en el sentido de que en todos los casos se tiene que garantizar este derecho fundamental que está consagrado en tratados internacionales anteriores a la Constitución del 91, que es reconocido por la Constitución del 91 como parte del bloque de constitucionalidad y que en todas las circunstancias debe aplicarse. Por eso tuteló los derechos fundamentales del concejal de Neiva en la sentencia SU 2017 de este año. Bueno, pero eso para Andrés Felipe Arias no es aplicable porque este es un tema de naturaleza política, es decir, un tema despojado de la majestad de la justicia, de los principios de igualdad, de los principios fundamentales que informan el derecho contemporáneo. Doctor Marcel Tangarife, muchísimas gracias por estar en La Hora de la Verdad. Doctor Londoño, muchas gracias a usted y estamos en manos de Dios y confiamos en nuestra justicia para que Andrés Felipe Arias muy pronto esté en libertad en su país, con su familia, pudiendo defenderse como se lo merece, con todas las garantías fundamentales a su alrededor, en libertad y demostrando su inocencia.